en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en sol. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Lunes otra vez, aquí a Ecomedios AM1220. No es que, o sea, sí estoy solo ahora, pero en un ratito va a sumarse mi compañero Mariano Boedner, que tiene una jornada complicada con muchos temas económicos. Obviamente hoy la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, más el primer día de salida del cepo. Creo yo que fue una jornada bastante positiva para el gobierno de Javier Milei, sin dudas. El dólar no se disparó como pensaban algunos economistas o como creían algunos sectores de la oposición, se mantuvo aproximadamente en un promedio de 1.230, 1.240, y lo cierto es que, salvo algún chisporroteo con la familia Macri por la mañana temprano y un anuncio que no gustó para nada en el campo, que es que volverán a subir las retenciones en julio, después es un día que ha tenido buenas noticias para el gobierno nacional, sobre todo en el plano económico, y después de anunciar un entendimiento con el FMI a finales de la semana pasada y lo que es el final del cepo, más obviamente la famosa banda de flotación de este dólar entre 1.100 y 1.400, que veremos cómo continúa durante la semana. En el tema político también tendremos varias cosas para desandar, que tienen que ver un poco con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con lo que fue la elección ayer en Santa Fe para lo que es la reforma de la Constitución. Se eligieron los constituyentes, quienes van a determinar en un, creo yo, extenso y profundo debate cómo va a ser la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, con un triunfo marcado y, la verdad, sostenido del gobernador Maximiliano Puyaro, y también algo más de lo que tiene que ver con la interna del peronismo, esta interna que todas las semanas nos da algo nuevo, hoy con un mensaje muy contundente de Cristina Kirchner, en lo que parece ser una señal de apertura, de negociación. Pero ahora, primero de todo, nos presentamos y después empezamos a desandar este camino de 2 horas para hablar de política y economía, de lo que fue hoy un día muy, muy movido en ambos ambientes aquí en la República Argentina. Auspician Lunes otra vez. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, revolviendo hoteles. Seguimos aquí el lunes otra vez, casi 10 minutos de las 8 de la noche. Bueno, Mariano Werner, que tuvo, la verdad no sabía qué hacer durante todo el día. Un día tan aburrido, no sabía qué sí. hacer y se Yo me la olvidó el verdad- programa, simplemente no ha pasado nada. en Sinceramente Argentina. no sé por qué llegaste hasta ahora, teniendo en tampoco. cuenta que la verdad fue un lunes muy aplacado. Absolutamente. A ver, ¿por dónde arrancamos? Dos cosas primero. Viste que cumplieron con tu promesa de... Tu promesa no, perdón, con tu pedido del lunes pasado, de escuchar a Charlie. A ver, sí, por eso, sí. No, viste que me ven- acordé absolutamente porque Sí. nos había quedado pendiente, Sí. así que valoramos. Bien, el cumplimos con esfuerzo. Charlie García y seguimos con esta línea de rock nacional todos los lunes. ¿Se puede pedir otra cosa? ¿Cómo Sí, es? Ahora te toca a vos. No, si querés, si querés pedir. Bueno, yo puedo pedir yo, para Sí, hoy o para sí. el lunes que viene, Sí. algo de los fabulosos Kylax. Me fui muy a los 90, Kylax o Vicentico. El fin de semana estuve en el Quilmes Rock y fui a ver una banda que nunca había visto en vivo, que es una fiesta y es Los Auténticos Decadentes. Para otro programa sí. puede quedar también. Sí, también. Una máquina de meter Vamos a hits. pasar todos los lunes con una buena banda de rock nacional. Sí, señor. Eso por un lado, y antes de entrar en el mundo de la economía, ¿lo silbaron a River ayer? Sí, o sea, lo vi por televisión, pero estoy a favor. Yo acá, viste que el hincha de Boca, viste, como siempre todo el tiempo diciendo, no, nosotros nos puteamos, nosotros tenemos que bancar a los jugadores. Yo estoy a favor. Es lo que hacemos, ¿no? Yo Puteamos. estoy a favor de las expresiones de rechazo y repudio en una hinchada. Me parece un ejercicio O sea, hay que democrático inapelable y sano. Hay que silbar a Gallardo, digamos. No, Gallardo no silba a Pero nadie. sí el técnico del equipo. No tiene nada que ver. En el equipo hay 11 jugadores que entran, algunos entran porque están en el banco de suplentes y otros salen, y se silba a una actualidad. O sea, no vos decís a que una persona puntual y mucho menos al director técnico. Vos decís que no hay que- no hace falta que tire todo el historial y el palmarés de Gallardo para decir. No hay que contenerse la ira que te genera que un equipo juegue mal. Te voy a digamos. decir otra cosa, brevemente, una tesis que tengo hace Sí, mucho tiempo. ya nos metemos La en lo que nos puteada a corresponde. los jugadores les hace bien. Ah. Despierta un instinto que está dormido en ellos, que es evitar una puteada siguiente al siguiente partido, con lo cual empieza a jugar mejor. Bueno, dicho eso, varios temas del día. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cepo? ¿Arrancamos por la visita del secretario de
Está todo bastante ligado, pero la verdad es que... Déjame arrancar con esto. Dale, me parece que el cepo fue la noticia del fin de semana, porque se conoció el viernes y porque fue muy celebrada por el gobierno nacional, el levantamiento del cepo, después de mucho tiempo, y que era la verdad que era una de las promesas de campaña que había hecho el gobierno de Milei. En un momento pensaban que iba a ser el año pasado, pero finalmente se terminó cumpliendo. Algunos dicen que no es un levantamiento. Ahora vamos a responder a todo eso. Lo cierto es que se anunció una banda de flote entre 1.100 y 1.000 y 1.400. Entre 1.000 y 1.400, y hoy el dólar se planchó en 1.230, 1.240. En la mayoría de los bancos se vendió a ese nivel. Ahora sí, dime tú, ¿cómo fue la repercusión en el gobierno nacional de este primer día sin cepo? Y si es que entendés vos que ya no existe el cepo. Para responder eso primero, que me parece que es esencial primero quitar la espuma y sacar qué es lo que queda en limpio. Uno podría decir, separémoslo en dos segmentos. Las personas, los ahorristas y las empresas. Para las personas terminó el cepo. Es decir, cualquier persona puede entrar a comprar dólares. Cualquier persona que tenía restricciones hasta ahora, ya sea los $200 que teníamos cualquiera de nosotros, había gente que, por ejemplo, había cobrado subsidios a ATP durante la pandemia o porque por ahí tenía algún tipo de tarifa diferenciada para servicios públicos y demás. Cualquier persona que tenía alguna restricción no la tiene más. No solamente ahora puede comprar, sino que además puede comprar todo lo que quisiera. Eso, si una persona mañana a las 10 de la mañana quisiera entrar a su home banking y comprar unos 500, 600 dólares a través de su cuenta de su caja de ahorro, a ver, pongo ese número para una persona asalariada que puede tener pesos guardados y dice, bueno, quiero comprar eso, que no podía comprar más de $200, lo puede hacer. Lo puede no hacer. debería tener ningún inconveniente en ninguno de los bancos. Nadie debería pedirle ningún papel por eso, siempre y cuando sean pesos que tuviese en su cuenta. O sea, básicamente podría dolarizar sus ingresos completos. Si quisiera, sí. Sus ahorros completos. O sea, si quisiera agarrar su sueldo entero, una que cobra, y lo dolariza, también podría, tranquilamente. Hoy le pagan hoy y dice, yo me quedo con esta plata para pagar los gastos fijos y lo otro lo dolarizo. Absolutamente. Se puede hacer tranquilamente. Hay una sola restricción que incluso, te digo, generó algún tipo de confusión el fin de semana por cómo estaba redactada la norma del Banco Central, que algunos interpretaron como que hubiese un límite para sacar del cajero. Si vos fueses al banco, a la caja del banco, a la ventanilla, decir quiero sacar dólares, te iba a dejar sacar $100 nada más. Y eso no es así. Eso solamente corre, esto es importante dejarlo en claro, para aquellas personas que vayan con pesos al banco. Si vos vas con pesos, con billetes, y decís quiero comprar dólares, te van a dar solamente 100. Ahora, si vos los comprás por home banking, comprás, suponer, $10.000, y vos vas a la ventanilla, te los van a dar esos $10.000. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa diferencia? Porque es una cuestión que tiene que ver más con prevención de lavado de activos, cuestiones de que obviamente esos pesos pueden no estar declarados y el gobierno no va a favorecer la dolarización de pesos en negro. O sea, no se puede hacer un blanqueo del dinero para en eso, una... A ver, vamos a decirlo de otra forma. Para eso están las cuevas y está el Blue, para ir con pesos no declarados y ir a comprar. El gobierno no se va a meter en ese mercado. Está bien, entonces lo que dice es, pesos en negro... O sea, blanqueo ya lo hizo el gobierno. Ni hablar, además. Pesos en negro, vayan a la cueva. Pesos en blanco, compren todo lo que quieran. Eso por un lado. Y después para las empresas sigue habiendo algunas restricciones. No todas las que había. Hay restricciones en términos del pago de importaciones, que es posiblemente lo más importante de todo. Para las empresas multinacionales que tienen casas matrices en el exterior, todavía no pueden girar los dividendos, las utilidades que consigan o que vengan acumuladas de todos estos años con cepo, no las pueden girar todavía a sus casas matrices. Lo van a poder hacer recién a partir del año que viene. Tampoco pueden comprar las empresas, por ejemplo, dólares para ahorrar, para atesorar en sus cajas. No lo pueden hacer. Entonces, las empresas todavía siguen teniendo restricciones, las personas no. Cuando decís todavía, Marian, ¿es porque dentro de este proceso está que sea paulatino o porque no debería suceder y está sucediendo? No, esta parte de las empresas que todavía siguen teniendo restricciones está planificado que en algún momento, de manera secuencial, las vayan liberando. No sé si va a ser para este año. Acá, de hecho, no hay ninguna especificación ni
de la conferencia de prensa del otro día del equipo económico, ni hablando con el gobierno en off the record, ni en el documento del Fondo Monetario no hay una hoja de ruta que te diga las restricciones que todavía quedan se van a ir en tal momento. Pero está previsto que en algún momento pase. Entonces, como decíamos, el gobierno dándole a los ahorristas la posibilidad de comprar dólares sin restricciones puede instalar la narrativa de que se terminó el cepo. Pero bueno, obviamente si uno mira en detalle, tenés esas dos realidades. Para las personas el cepo se terminó, para las empresas buena parte de las restricciones fueron liberadas, pero todavía sigue habiendo algunas de ellas. Bueno, vamos a seguir hablando durante todo el programa. En cada momento que podamos vamos a tocar un poquito de cada uno de los temas económicos del día, porque la verdad que es una jornada muy, muy cargada y ha sido un fin de semana muy cargado. Insisto, visitó en Argentina el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hablamos de esto del cepo, vamos a hablar de lo que tenga que ver con el precio del dólar. El acuerdo con el FMI, no hablamos el todavía. acuerdo con el FMI y también cómo lo tomó el gobierno y cómo lo contestó la oposición. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso, pero ahora vamos a tomar un tiempito para hablar de política y vamos a hablar en un ratito nomás con el diputado nacional Diego Giuliano. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. Ahora sí, seguimos aquí el lunes otra vez. Casi 20 minutos pasados de las 8 de la noche. Les decía, ahora vamos a tomarnos un tiempo para hablar de lo que fue ayer la elección constituyente en Santa Fe, ¿sí? Se eligieron a quienes van a representar a cada sector para discutir la reforma de la nueva Constitución de Santa Fe. Entre ellos está el diputado nacional e integrante de la lista de una de las listas del peronismo, ahora vamos a charlar sobre eso también, que es, y además es líder del Frente Renovador, tiene como mucho currículum. Sombreros. Sí, tiene mucho currículum. El señor Diego Giuliano. Diego, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz, Mariano Boetner, te saludan aquí en Lunes otra vez en Ecomedios. ¿Cómo están, Mariano, Joaquín? Un gusto siempre hablar con ustedes. Mucho currículum, ¿no? Líder del Frente Renovador, integrante de la lista, diputado nacional, ex ministro de Transporte. Se le puede preguntar de todo. Se podemos preguntar absolutamente de todo. Bueno, tenemos agenda abierta, ¿verdad? Más allá de Santa Fe. Pero siempre digo, es un gusto porque ahora nos toca este rol en la provincia. Yo soy oriundo de la provincia de Santa Fe. Y la convención constituyente es un hecho que se da en Santa Fe, que se dio, mira, hoy, exactamente hoy, el gobierno provincial no lo ha dicho, se cumplen 63 años de que se juró la Constitución del 62, con lo cual, digamos, hace mucho tiempo que no se da este proceso de cirugía mayor, que es una reforma constitucional, ¿verdad? Diego, ¿cuál es la primera lectura que haces respecto al resultado de ayer, con un triunfo importante de Maximiliano Puyaro, del gobernador, con la lista del peronismo que vos integrabas, que lideraba Juan Monteverde en el segundo lugar, pero un poco más retrasada? Si uno hace la cuenta de lo que hubiese sacado el peronismo con las 3 opciones que puso en cancha, hubiese quedado mucho más peleada la situación. Y el tercer lugar de Nicolás Mayoraz, del Hombre de la Libertad Avanza, el diputado nacional con quien compartís cámara, sí, que es también es uno de los datos del día, cómo fue la primera participación del gobierno en una elección, más allá de que era una elección muy puntual como la de Santa Fe para la reforma de la Constitución. Pero ¿cuál es la primera percepción que tenés sobre los resultados de ayer? Mira, Mariano, la primera percepción es que el gobierno salió tercero en Santa Fe, y muy lejos. El gobierno de Javier Milei sale tercero en una primera lectura. La segunda lectura, es cierto que Puyaro se impuso, pero cuando la semana pasada hablábamos, las encuestas le daban algunos decían 50%, 57%, 44%. Bueno, el gobernador de Santa Fe sacó 34 puntos, 34.6 para ser
más exacto. Es decir, perdió en 1 año y medio la mitad, más de la mitad de los votos que obtuvo en la elección anterior. Tuvo un desangre de votos fuerte, que yo creo que no se lo esperaba, y que le da como resultado que no tiene ni quórum propio en la Convención Constituyente, ni mayoría para, llevar adelante su tarea. Entonces, esto la verdad que... Quedó a 2, ¿no, Diego? Quedó a dos legisladores de tener mayoría propia. Quedó a 2 legisladores, y creo que ya esto hay que dejarlo bien claro en escena, digo, tiene que ser muy evidente, porque eso es el resultado electoral. La urna dijo, Puyaro, no tenés ni quórum ni mayoría. Obviamente que ya están en una tarea de caza y pesca que resulta observable. Hay que seguir de cerca la Convención de Santa Fe, porque ya pasó con la ley que declaró necesaria la reforma, con unos movimientos rápidos. Y ahora, si hay una convencional que se llama la locomotora, Castro, una boxeadora. Sí, que ya está diciendo que no estaría tan mal la reelección de Puyaro. Quiero decir, es importante seguir esto de cerca, porque la urna a Maximiliano Puyaro no le dio ni mayoría ni quórum. El justicialismo, como ustedes decían, tuvo una situación muy compleja en Santa Fe. Como se anticipó tanto el proceso electoral, en febrero se presentaron las listas, y por razones que son para explicar un rato, es mejor. El peronismo se dividió en 3 partes. Algo que nosotros luchamos, y Sergio Massa también lo planteaba desde su lugar, tengan una visión de unidad, porque es la Convención Constituyente, porque, obviamente, de todas maneras, la lista que nosotros constituimos, Frente Renovador, Ciudad Futura y Partido Justicialista de Santa Fe, obtuvo el 2º puesto. Y eso para nosotros es muy importante. Los que se fueron del peronismo, de alguna manera, han tenido elecciones muy flacas. Claro, ustedes sacaron cerca de 15 puntos y medio, si no recuerdo mal, y sí. Lewandowski, que el senador Marcelo Lewandowski, que no cerró el acuerdo ahí con ustedes, sacó cerca de 8 puntos, más Roberto Zuckerman cerca de 2 puntos. Cuando uno hace la cuenta y ve el resultado que obtuvo Puyaro, que vos bien marcás, no era el que marcaba las encuestas, pero sigue estando en la pirámide, en la punta de la pirámide, hubiese sido mucho más competitivo el peronismo. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Sin duda que hubiese sido más competitivo, lo dijimos en un momento cuando se planteaba, incluso que me mencionaban a mí para encabezar esa lista del peronismo unido, y frente a los tironeos, nosotros dijimos, lo primero que vamos a hacer es ceder nuestro lugar, si es necesario, para la unidad, para lograr la mayor unidad posible. Y la verdad que las razones por las cuales no se dio deben explicarlo quienes se fueron del acuerdo. Quienes se fueron y que la verdad que no pudieron cosechar la adhesión de la gente, porque estamos hablando de que la fragmentación terminó debilitando muchísimo al senador y al ex candidato a gobernador, que fue de la elección pasada, y también a Roberto Zuckerman. Entonces, todo esto es un escenario nuevo. De todas maneras, creo que frente a la disminución de los votos que ha tenido el gobernador Puyaro, que como les digo, perdió el 53% de sus votos en 1 año y medio, creo que es importante la posición que ha tenido el peronismo de conseguir 12 bancas de la Convención Constituyente. La Libertad Avanza tiene 10 bancas, 4 tiene el senador Lewandowski, la señora Granata tiene 7 bancas y la locomotora tiene 3. Así está ordenado el panorama de la Convención Constituyente de Santa Fe. O sea que si Locomotora, la exboxeadora, quisiera hacer un acuerdo con Puyaro y acompañarle, daría la mayoría. Bueno, esto no es lo que dijo la urna. Usted cuando va a hacer un proceso de reforma constitucional, no estamos discutiendo la capital del Durazno, estamos discutiendo la reforma de la Constitución para los próximos 50 años.
obviamente la transparencia tiene que ser lo primero. Ya de por sí la elección fue amañada porque en vez de ser por sistema DONT, hicieron 2 formas de acceder a la convención, aprovechando que el gobernador tiene una mayoría en el Senado. Entonces dijeron, bueno, primero entran 50 por la lista única y entran 19 por los distritos. Ya de una manera amañada, discutidísima. Luego, igual no les dio. Igual, a pesar de eso, porque hubo 2 senadores de Puyaro que no ganaron su propia elección. Entonces, no pudieron. Entonces, claro, se quedaron sin 2 menos. Tienen 33, no tienen 35, que es la clave de Bóveda. Si la van a buscar afuera y van a tratar de ir a la reelección del gobernador con esta insolencia o con esta deslealtad respecto de los resultados, bueno, creo que hay que mirarlo muy de cerca. El tema de que el gobierno se ha salido tercero lo muestra en una situación de debilidad dentro de lo que van a ser las elecciones de la provincia. Digo porque en ninguna provincia hay oficialismo de La Libertad Avanza. Hay un cierre de un acuerdo en el Chaco con Cedero, pero en el resto de las provincias no, y muy probablemente vayan en la mayoría de ellas con lista propia. Vamos a ver a partir de ahora, en un año electoral con un montón de elecciones desdobladas, un panorama en el cual el gobierno no sea tan competitivo como pensamos que puede ser a nivel nacional. Yo creo que las cosas que están sucediendo empiezan a llegar a la casa de cada uno. La cuenta libertaria les llega a la familia, les llega al cuentapropiista, les llega al empresario, incluso al empresario mediano y no tan mediano, que ve cómo se le baja el consumo, que los servicios se vuelan, y todo esto empieza a llegar. Entonces, el gobierno tiene una gran capacidad de ficción, la verdad, en eso hay que reconocerlo. Tienen un guionista que trabaja 24/24, o 7/24, como dicen. ¿Por qué? Porque, claro, fíjate que en el caso esto de la devaluación del 30%, dicen que es el fin del cepo. Dicen que está bajando el dólar blue, no, está subiendo el oficial de una manera tremenda, que significa, dicen que van a bajar las retenciones. El campo perdió el 35% de su capacidad adquisitiva, le aumentaron 100% los costos, ahora los presionan. Entonces, fin del cepo, gran título, 0. Inflación, bueno, desacelerada. Bueno, mire, 3.7 y 5 en los alimentos. Entonces, todo esto empieza a correr un velo que llega a la urna. Y en Santa Fe, la verdad que fue una sorpresa hasta para nosotros que el gobierno tenga digamos que llegue a tener 13 puntos. Creo que han sido 13 puntos, ¿sí? Salió tercero con 13 puntos. Digo, muy lejos de lo que había obtenido también en su anterior elección, más allá de que es una elección distinta. Es distinta, pero marca una tendencia, ¿no? Un gobernador que pierde 500.000 votos o 400.000 votos. Bueno, un justicialismo que se divide, pero que sale segundo. O sea, su primera opción sale segundo. Bueno, más allá del error de la división, ¿no? Ese error ha sido catastrófico. Pero bueno, de todas maneras hemos podido salir segundo. Diego, cortita y al pie, ¿reelección sí o reelección no? Nosotros hemos sido claros que el gobernador Puyaro juró por la Constitución de 1962, que le da la reelección además, para que nadie crea que le falta un derecho. La reelección, le da la reelección pero con el intervalo de un periodo. Y en Santa Fe eso se ha consolidado. Reutemann fue reelegido una vez con el intervalo de un periodo, Jorge Obey lo mismo. Puyaro tiene lo que le falta es el derecho a la reelección inmediata. Por lo tanto, si hay una nueva constitución que puede discutir la reelección por un periodo, no está en el ámbito del gobernador Puyaro, porque esto sería un caso inédito, ¿no? Inédito digo en Santa Fe, otras provincias ya pasó. 3 mandatos para una sola persona. Porque, claro, viene con un mandato anterior, con una constitución que juró, en donde se le prohíbe la inmediatez de la reelección, después jura una nueva y dice, bueno, ahora tengo 2.
Esto ya lo hizo Alperovich en Tucumán, en diferentes partidos políticos. Lo ha hecho Urtubey en Salta. En verdad nosotros no queremos que Santa Fe tenga esa cuestión de que un solo santafesino tenga derecho a 3 reelecciones en la historia. Y esto es lo que está buscando, y por más locomotora o lo que sea que esté planteando esta cuestión, creo que hay que estar muy de cerca, seguir muy de cerca este proceso y ver que el gobernador no consiguió la mayoría para eso en esta instancia. Diego, Juliano, gracias por charlar con nosotros aquí en Lunes otra vez. Un saludo muy grande para Joaquín, para vos, Mariano, para ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Diego Juliano, diputado nacional, hombre fuerte del Frente Renovador, y que fue electo ayer como uno de los representantes para discutir la reforma de la Constitución de Santa Fe, que va a ser muy hablada y muy espesa en cuanto a la discusión por esta cuestión de lo que marcaba Juliano respecto a que Puyaro tiene en la cima de los temas a tratar la reelección o no del gobernador de Santa Fe. Y aparte con la particularidad de haber sido, y lo vamos a ver en las próximas semanas, el primer test electoral en general para todos, para el gobierno, pero también para el peronismo, y el próximo paso, si no me equivoco, es la Ciudad de Buenos Aires, pero no sé si me estoy morfando alguna elección más, pero evidentemente las elecciones locales van a ser un termómetro, van a ser un termómetro el 18 de mayo, ¿no? Sí. Empieza ya la pelea política y está... Después vamos a charlar un poquito más sobre esto, pero la verdad es que no fue una buena elección para el gobierno nacional. Nos tomamos unos minutos y vamos a tener otra entrevista muy pegada para charlar ahora sobre lo que tiene que ver con cómo se habla, pero en un lugar que le interesa mucho al gobierno de Javier Milei, las redes sociales. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la Seguimos aquí en Lunes otra vez en Ecomedios. Bueno, Marian, ahí decíamos antes de irnos al corte que hay un lugar que le interesa y mucho al gobierno de Javier Milei, en general a todos los políticos. De hecho, Cristina Kirchner está permanentemente sumida en las redes sociales. Claro, pero no es, para Cristina es un lugar nuevo. Es un lugar que no ha habitado y tiene que tratar de manejar de hecho, cierta forma. hubo todo un cambio en la forma de comunicar. Pero bueno, lo que pasa en las redes es muy trascendente para el gobierno y también es muy trascendente para un sector de la sociedad, un sector etario de la sociedad. De eso y de otras cosas vamos a hablar con Javier Correa, que es el director de la consultora ¿cómo decimos? Ad Doc. Ahora nos vamos a preguntar cómo se pronuncia bien. Javier, Joaquín Mújica Díaz, Mariano Werner, acá discutiendo cómo se pronuncia bien la consultora de la cual vos sos titular. ¿Cómo están? Hola Mariano, hola Joaquín, ¿cómo están? Se pronuncia ad hoc, como algo hecho ad hoc, a medida. Así que de esa manera se pronuncia. Cosa del marketing. Sí, está muy bien, lo aclaramos, lo estábamos discutiendo fuera de aire. Te falta latín, Joaquín, ¿eh? Te falta latín. Sí, me falta latín.
Javier, fue un fin de semana movido para el gobierno nacional, movido en el buen sentido, digamos, porque tuvo mucha repercusión lo que fue el anuncio de la salida de CEPO, el entendimiento con el FMI y, digamos, lo que iba a ser esta semana con el comienzo de una flotación del dólar. ¿Qué pudieron ver ustedes en las redes sociales durante los últimos 2-3 días respecto a la conversación digital sobre ese tema puntual? Bueno, lo que pudimos ver, todavía estamos analizando datos porque, como les cuento a la audiencia, también a ustedes, cuando uno analiza la conversación en redes sociales, lo que necesita es sumar datos, y para sumar datos tiene que correr las horas y los días. Es una recopilación de Big Data, de millones de datos vinculados a la conversación política, y sobre eso trabajamos nosotros. Así que mientras hacemos esa recopilación de datos, lo que te puedo decir es que algo bueno en términos comunicacionales para el gobierno ocurrió, que es volvió a tomar el control del juego. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los últimos 2 meses hubo una novedad en el ecosistema digital, y creo que es sintomatológico, si se pronuncia así, respecto de la política, que es que el gobierno había perdido ese control del juego. Después de Davos y especialmente con Libra, lo que apareció en la conversación digital asociada a Milei es altísima conversación, pero muy negativa. Acá paso a recordar jubilados, la marcha del 24 de marzo, lo de Bahía Blanca fue negativo para el presidente, la apertura de sesiones con el conflicto de Manes Caputo, la entrevista con Jonathan Viale. Bueno, todos esos elementos durante 2 meses seguidos, el gobierno tenía alta conversación, pero se hablaba en contra del gobierno con mucha negatividad. Bueno, ¿qué pasó ahora? El gobierno controla la conversación porque vuelve a mostrarse activo y proactivo respecto de un problema que excede la conversación digital, que es empezaba a aparecer esa sensación de pérdida de estabilidad. La estabilidad para este gobierno es todo. Obviamente muchos llaman la inflación, el control de inflación, pero el control de inflación en términos de opinión pública y cuando uno estudia los focus group o las encuestas, lo que está viendo es hay una sensación de estabilidad. O sea, estaba en la cancha, digamos, se veía que había una sucesión de traspiés de parte del gobierno y, en términos más vulgares, la oposición diciendo esta vez la bala le entró, digamos, ¿no? O sea, los problemas le empiezan a pegar. Eso se veía en forma bien marcada en las redes sociales. Se vio muy nítidamente después de Davos, profundizado por Libra, y efectivamente, como una novedad, cada vez que se hablaba de un tema de conversación interesante que movilizaba muchos comentarios en redes sociales, era negativo para el gobierno. Como vos lo decís vulgarmente, que obviamente aparece permanentemente, es le entró la bala, es como, te lo ratifico, efectivamente parecía eso, parece eso, todavía estamos viendo, es esa idea de se lo empiece a evaluar al gobierno con más parecido a las evaluaciones sobre otros gobiernos que a este. Este se lo evaluaba de una manera muy, bueno, no tiene la mochila, hay que tener paciencia, hay que esperar, no estamos bien del todo, pero va mejorando. Bueno, empezó a haber una evaluación más natural, más tradicional respecto a la política. Eso es malo para el gobierno y eso es lo que estábamos viendo en los últimos 2 meses. Javier, te sumo una porque respecto a esta nueva fase de la política económica que se abre para el gobierno, hay cierto consenso en que el gobierno toma un riesgo porque a 6 meses de las elecciones toma una medida que eventualmente pueda redundar en, ya sea, algún tipo de volatilidad cambiaria y especialmente en un impacto adicional sobre la inflación, que ya tenía números bastante críticos en el último indicador que se conoció de marzo. Esto te lo pregunto no para hacer un análisis sobre las medidas, sino sobre la percepción que se tenga de ellas. ¿Vos qué estimás que puede llegar a estar poniendo en juego el gobierno en consideración de que ya estamos en pleno proceso electoral? Bueno, básicamente lo que estimo que está poniendo en juego es lo que justificó durante todo el año pasado la altísima imagen positiva que mantenía el gobierno a pesar del ajuste. ¿Qué es eso? Bueno, la sensación y la percepción de baja de la inflación, eso asociado, pues yo lo asocio a la estabilidad. A mí me queda corto el análisis de al gobierno bajó la inflación y ya está. No, lo que el gobierno generaba, acuérdense de diciembre, esa idea de un diciembre tranquilo, no era un diciembre bueno. Si uno analiza la economía de las familias, no era un diciembre bueno, pero sí era un diciembre más estable con esa percepción de un futuro más fácil de imaginar por los argentinos. Eso aparecía como el juego.
Si me preguntas a mí, bueno, estas medidas tienen que ver con esa sensación que se iba perdiendo y obviamente una necesidad del gobierno. Lo que pone en juego me parece que es eso, es lo que justificaba el gobierno su altísima popularidad. Y te agrego algo, lo que se está manteniendo es aquello que justifica la intensidad en la oposición al gobierno. La agresividad se mantiene, la idea de la violencia, la idea de bajos salarios, la idea del ajuste, eso se mantiene, con lo cual hay un riesgo acá en términos de percepción y de imagen pública. Te cambio a la otra vereda de la política, que tiene que ver con la oposición y con Cristina Kirchner, sobre todo, que es la que está más presente en las redes sociales. Obviamente también Axel Kicillof, también Mauricio Macri, que es un aliado del gobierno, pero es parte de la oposición. Pero sobre todo me interesa lo de Cristina, porque ha cambiado su lenguaje, porque está mucho más activa que antes en las redes sociales, porque busca hablarle a un público determinado. ¿Cuál es tu análisis respecto a eso, a la incursión de Cristina en el mundo de X, pero ya más definido, con un protocolo de cómo accionar, y qué percepción ves de los usuarios respecto a lo que dice? Porque hace tweets, por ejemplo, muy largos, y eso llama la atención, porque quizás no va tanto con el código de cómo se habla en esa red social. Lo que yo creo que efectivamente Cristina o cualquier dirigente político que solamente crea que cambiando la forma de expresarse en redes sociales genera mayor atractivo en ese ámbito, creo que comete un error. Creo que Cristina hace en redes sociales lo que ella es como dirigente político. Lo que busca es una discusión, argumentar. Después, si le agrega el Che Milei o no le agrega el Che Milei en un tuit que implica muchísimo más razonamiento, te guste o no te guste, más razonamiento que el que acepta la red, bueno, seguís hablándole muy a los propios, ¿no? Y me parece que acá el concepto más importante para entender la comunicación digital es el concepto de comunidad. No se trata de un dirigente que hable, se trata de una comunidad que amplifique el mensaje de un dirigente. Eso no sé si lo entendió Javier Milei o la comunidad alrededor de Javier Milei es una comunidad nativa de redes sociales que amplifican ese mensaje. No es Javier Milei hablando solo, es todo los que hablan de Javier Milei. Me parece que eso a Cristina, a Macri y al peronismo en general es lo que falta. Y eso también es importante entender que es síntoma de algo. Vos no creás una comunidad. Yo siempre doy este ejemplo a aquellos que hablan maravillas, y no por quitar mérito al esquema digital que lo llevó a Javier Milei a la presidencia. Si ese mismo esquema trabajara para, no quiero minimizar a ninguno de ustedes, así que voy a usar mi nombre, para Javier Correa no hubiese llegado a ningún lado. Acá el tema no es el mundo, sino el producto, pero el mundo acompaña. Entonces son las dos cosas las que se tienen que generar, y yo creo que Cristina solo con este mecanismo no logra esa comunidad, ¿no? Javier, te sumo una, aprovechando que estamos hablando sobre la oposición. Faltando poquito tiempo para las elecciones, ¿vos notás o percibís cuál va a ser el tono con el cual la oposición va a tratar de ir a buscar el voto de la sociedad que perdió en la última elección presidencial? Mayoritariamente, evidentemente, perdió el favor de la sociedad, y no sé si por la propia disrupción del discurso de Milei está forzada la oposición también a proponer algo distinto. ¿Vos ves hacia dónde va el discurso opositor en este estado de cosas? Mirá, me atrevería a decirte que sí, que es bastante simple y que a su vez esto configura una derrota, especialmente del peronismo. Yo creo que es bastante claro que hay la mitad de los argentinos están opositores, más o menos digo la mitad, ¿no? Para no ponerme a discutir números, opositores a Milei, están descoordinados, pero se coordinan en una única cosa, que es, así como Milei ha sido disruptivo, intenso en su fanatismo y en generar su propio público, eso contrapesó con otra intensidad en la oposición, porque la agresividad genera otra agresividad en el sentido opuesto. Entonces, lo que configura la oposición hoy es, y lo que ordena la oposición hoy es lo que podríamos llamar el anti-Milei. Y digo que esto configura también una derrota porque el peronismo siempre fue, viste que la Argentina, la historia política de la Argentina se ordenó mucho con peronismo, antiperonismo o kirchnerismo, antikirchnerismo. ¿Y cuál era la positividad de esto? Que el peronismo se representaba como algo en sí mismo, algo proactivo para hacer, no era anti. Y hoy lo que veo es una derrota casi simbólica
que el peronismo va a ser mucho más fácil que se configure, o la oposición se va a configurar mucho más fácil en torno a anti algo, que es a anti este gobierno. Y eso me parece que es hacia dónde va, que es tu pregunta, pero que a su vez configura una derrota importante simbólica. Javier, la última y te liberamos y te agradecemos por charlar esta noche con nosotros. Milei tiene un discurso muy agresivo que ha ido fluctuando a lo largo del año y medio de mandato. Hay momentos donde ataca con más violencia a los sectores de la oposición, hay momentos que no, y solamente lo que hace es básicamente repostear algunos mensajes en esa línea, o no, digamos, va variando los tonos. ¿Cuál es el nivel, si querés, de agresividad, de violencia que se ve en torno a lo que son los temas que involucran o que tienen a Milei en el centro de la escena respecto a esa conversación en redes sociales? Mirá, nosotros analizamos la conversación en redes sociales, hicimos un trabajo, lo terminamos en enero y lo vamos a actualizar, de los últimos 2 años de la conversación digital. Básicamente, para explicarlo lo más concreto posible, analizamos 20 insultos aproximadamente y los colocamos en lo que llamamos el software de escucha activa para ver cuántas menciones en los últimos 2 años había esa serie de insultos. Sacamos algunos como boludo, como carajo, para justamente no tener una muestra demasiado sucia, digamos, porque boludo se utiliza para hasta para entre amigos como algo positivo, carajo tiene muchos usos. Y nos dimos cuenta con mucha claridad que en los últimos 2 años se duplicó la cantidad de menciones a estos insultos. Pasamos de 20.000 insultos por día que se registrados en la conversación digital a 40.000. Y lo más interesante de esto que estoy contando es que al principio, o el primer año de la conversación de Javier Milei como presidente, la conversación y los insultos fueron mayores que durante la campaña electoral. Ustedes saben muy bien que las campañas electorales son más agresivas que en general porque son básicamente reforzar identidades. Bueno, después de haber ganado, la conversación se estacionaba en un lugar aún más alto. Entonces, lo que podemos saber es que efectivamente la conversación es más agresiva. Lo que podemos suponer es que este presidente o este gobierno tiene mucho que ver en eso. También lo que podemos suponer es que evidentemente los periodistas y los medios de la oposición, como planteaban lo de Cristina y cómo cambió su discurso, también validan eso, porque no es que lo aíslan a la conversación agresiva, la tienden a imitar para seguir llamando la atención y caer en lo que yo llamaría la trampa de las redes, de los medios, en donde uno es más visible cuando es más agresivo. Entonces me parece que hay un problema sistémico, pero que efectivamente nosotros podemos ver que es mucho más agresivo que hace unos años. Javier, gracias por la charla, por todos los datos y por compartir esta noche aquí con nosotros en Ecomedios. Un verdadero placer y gracias a ustedes. Un beso a los dos. Ahí pasaba Javier Correa, el director de la consultora AdDoc. ¿Viste? Ahí lo... De nuevo, a ver. AdDoc. No, ¿cómo? De nuevo. Dale vos. AdDoc. Bueno, me está costando la pronunciación de la H. De la H, exactamente. Bueno, no, pero charlando un poco de lo que tiene que ver con esa conversación en redes sociales, me impresionó el último dato que tiró, ¿no? Tremendo, sí. Cómo empeoró el clima en redes sociales, es irrespirable a veces, es verdad. Mucha violencia, mucha agresividad, realmente peligroso. Vamos y volvemos para seguir desarrollando esta jornada muy caliente en términos políticos y económicos. Espere una tormenta tropical y yo me esmeré en ser gracioso un rato más. Paguemos algo que todavía no rompimos para que luego no nos vengan a frenar y terminemos con el barco destrozado y con los restos del naufragio sobrando por el mar. Por ahora tengo ganas de estar solo
Bueno, seguimos aquí el lunes otra vez. Bueno, tuvimos 2 charlas interesantes de diferentes temas, bien marcados, diferentes temas, ¿no? Uno Sí. lo que tuvo que ver con la elección ayer en Santa Fe, que insisto, vamos a desarrollar después más sobre el final del programa, el impacto que tuvo en el peronismo, el ex Juntos por el Cambio, que también estaba en el que estaba Puyaro y en el gobierno nacional. Y esta conversación digital que hablábamos mucho con Javier Correa, insisto, muy preocupante lo que decíamos antes de la pausa, muy preocupante el nivel de agresividad que se maneja en las redes sociales en general y en torno a la política en lo particular. Y propiciado, te diría, en la mayoría de las veces desde la cima del poder. Sí, claro. Debe ser un ejemplo Desde muy... el presidente, un básicamente. ejemplo muy breve. Mira, apostas ahí justo con el portal Infobae abierto, una nota cuyo título es Mandril, decime qué se siente, Milei festejó la salida del cepo. Y eso es una canción que subió Santiago Oría, que es el cineasta oficial. Hoy Milei, después de haberse reunido con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, cruzó al Ministerio de Economía con Caputo, se reunieron con todo el equipo económico y cantaron una canción. ¿Viste la canción de Cancha? Decime Sí. qué se siente. Con esa letra dedicado a esa categoría. Generalmente está direccionado hacia economistas. Una categoría que Milei Mandril, hablamos de comenta mandril. permanentemente, que es mandril. Que es una, para que por ahí alguien no lo escuchó o no entiende a qué se refiere, es algo, por supuesto, despectivo y ordinario, y hace referencia... A ver, estoy pensando de qué manera explicarlo al aire en un programa de radio. Pero a lo que se refiere, los mandriles tienen la cola roja. Una cola roja. Tienen la cola roja. Entonces lo que quiere decir Milei es, a ustedes les ganamos. Exactamente. Esa es la idea. La idea es eso. Lo que pasa es que lo hace utilizando, digamos, la característica del mandril, más la canción de Cancha. Digo, la verdad que es todo bastante burro, digamos. No, ni hablar, Como- pero digo, se lo dedica a gente, especialmente a economistas. Te diría A economistas que lo cuestionan. La gran obsesión de Milei es economistas. Te voy a decir de esta forma porque esto también es llamativo. No solamente no se mete tanto a economistas que estén en la vereda de enfrente de la biblioteca económica. Yo creo que a Milei lo que más le molesta son los economistas que él cree que deberían de estar de su lado. ¿Caballo, por ejemplo? Caballo, Melconian, otros consultores, no importa, Marina del Poyeto, son todos consultores de muchísima experiencia, muy respetados en el mercado. Bueno, de que Poyeto tienen- la cuestionó. Le dice Dalpifieto, por Del ejemplo, Pifieto, le pone no. a Melconian le dice Carmelian por una cuestión. O sea, hay una todo- cosa medio infantiloide. Sí, ahí, sí, hay, como medio hay adolescente. una cuestión de que no me gusta lo que me dicen o no me gusta que me cuestionen o que me critiquen. Sí. Obviamente son economistas o consultores económicos que hacen sus análisis, sus predicciones sobre cómo pueden impactar algunas medidas y a veces aciertan, a veces no, a veces tienen una lectura diferente. Digo, esto es parte de la discusión permanente que hay en la política, en este sistema democrático. Digo, o sea, acá lo que se ve es claramente a un presidente enfadado cuando le dicen lo que no quiere escuchar o que cuestionan a su gobierno y pueden tener razón o no pueden tener razón, pero en definitiva lo cuestionan. Digo, y empieza con esta caracterización o esta cuestión de ¿qué hago? ¿Me burlo? ¿Encuentro alguna característica del apellido de la persona o de la forma de la persona o de qué trabaja la persona para burlarme de eso y desacreditarla? La verdad que creo que la forma en que vos lo dijiste, ¿no? Es un poco infantil. Sí, totalmente. Este último ejemplo que decíamos, el tema de esta canción que cantaron los funcionarios en el Ministerio de Economía, tiene que ver, yo te propongo lo siguiente, si querés, tenemos un rato largo para hablar de todo lo que pasó en la economía, tenemos para hablar de qué se trata el nuevo esquema del tipo de cambio, tenemos para hablar del Fondo Monetario, tenemos, yo le recomiendo a la gente que se quede, porque vamos a hablar con un consultor muy, muy conocido. Le vamos a preguntar, por ejemplo, si ya fue, entre otras cosas, víctima de algún dardo de Milei. Porque llegó una crítica. Es un digamos. consultor de los más respetados y la verdad que no tengo claro si a una de ellas le tocó ligarla. Y tenemos, te propongo, si querés, empezar con lo más reciente, que es la visita del secretario de los Estados Unidos, Scott Bessent, a Buenos Aires en una misión relámpago que empezó esta mañana y ya estimo que a esta hora ya debe estar emprendiendo el regreso para Washington. Te
te diría que en el gobierno le dieron tanta importancia, va a sonar quizás exagerado, pero quiero que se entienda hacia dónde va el razonamiento, le dieron tanta importancia a la visita este lunes de Scott Bessent como a todo el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y por qué digo esto? Primero porque, para que entendamos quién es Scott Bessent, el secretario del Tesoro de un gobierno de Estados Unidos es el equivalente al ministro de Economía. Sería más o menos una figura similar a la que es Caputo acá. Bessent es señalado en estos días como la persona que convenció a Donald Trump de establecer una tregua por 90 días a esa guerra y a esa escalada arancelaria que inició el presidente de los Estados Unidos desde hace un par de semanas, que acá hemos comentado, y que generó un terremoto y un tembladeral en la economía global y en todos los mercados. Bessent es la figura y el contrapeso que tiene Trump dentro del gabinete y es el que le recomendó que paren un poco la pelota y que se sienten a negociar seriamente con el resto de los países. Por eso es importante, porque básicamente debe ser, si no es la persona más reclamada para una reunión hoy en día en el planeta, debe ser entre las 2 o 3. Entonces, llama la atención que una figura de ese calibre haya tomado la decisión de pasar 12 horas en Buenos Aires para reunirse con el presidente y el ministro de Economía. La lectura ahí que se hizo desde el gobierno fue que esto formaba parte de una suerte de paquete o respaldo de apoyo político a esta fase 3 del plan económico. ¿Y lo es? Sí, para mí claramente lo es. Eso se ve en el acuerdo con el Fondo Monetario que terminó por sellarse el viernes a la noche y esta segunda pata que es la visita de Bessent a Buenos Aires el lunes, justo el primer día de inicio de este plan. En el gobierno te juran, acá se creo reventar, ¿no? Pero te juran que es el propio funcionario el que pidió venir a Buenos Aires en este contexto para él dar una imagen de respaldo al plan. Dar y decir, ¿no? Porque de la reunión que tuvieron en Casa Rosada salió que había dado un respaldo fuerte lo definió como medidas... ambiciosas. Ambiciosas, no me salió la palabra. Sí, exacto. Audaces. Audaces fue la palabra medidas audaces, ¿no? Como resaltó básicamente la audacia del plan de Milei en un contexto muy, muy complejo, ¿no? Exactamente. Había una posibilidad bastante comentada e insistente de que el Tesoro de los Estados Unidos, además de dar un apoyo político y discursivo al plan, también pusiera plata. El gobierno consiguió un acuerdo con el Fondo Monetario de, como veníamos diciendo, $20.000 millones. Es mucha plata. Le va a llegar mañana el 60% de ese desembolso. Pero había una posibilidad de que el propio Tesoro de Estados Unidos además colabore con una línea de financiamiento directo adicional a eso, para complementar el acuerdo con el fondo. ¿Cuál era la lógica de esto? Bueno, hay una parte del funcionariado en los Estados Unidos que cree que es, inconveniente para el gobierno que mantenga el swap de monedas con China. El swap de monedas forma parte de las reservas brutas del Banco Central. Hoy, con la foto actual de las reservas, es importante. Entre el 60 y el 70% de las reservas están compuestas por el swap con China. O sea, es muy pesado el swap, es muy importante, es muy relevante, por eso no podés sacarlo de un momento a otro. En algún momento tenés que, si quisieras, repagarlo, devolverlo y cerrarlo. Entonces, estaba esta posibilidad, que es empujada por algún sector en la Casa Blanca, de que el gobierno pase a tener un financiamiento más claro y más marcado desde el FMI y Estados Unidos y menos dependencia hacia China. Esta tarde le preguntaron a Bessent en una entrevista con Bloomberg cuál había sido su balance un poco de la reunión con Milei y si había esta posibilidad de una línea directa de financiamiento. Dijo que por el momento no va a ser el caso, no está en consideración, pero que si la Argentina consiguiera suficiente cantidad de reservas, podría devolver ese swap y evidentemente deshacerse de esa situación. Por ahora el balance es eso, un fuerte respaldo en términos discursivos. El tipo vino acá, dio la cara, apoyó el plan. No va a haber por ahora financiamiento adicional más allá del Fondo Monetario.
Ya seguimos charlando sobre todo lo que fue el día económico. Vamos y volvemos pasadita a las 9 de la noche. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Wedner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguimos aquí en lunes otra vez en Ecomedios, 17 grados, se está poniendo fresco de a poquito, ¿no? Se nos viene el invierno, odio la baja temperatura. 17 no es frío. Y está fresco. Si no ponemos de acuerdo en esto, yo me levanto. Abajo de los 20 frío. No, de ninguna manera. O sea, entre 10 y 15 está bien, templadito. Abajo de los 15 ya quisiera no salir de mi casa. O sea... Qué cosa, man. Yo ya comí un guiso de lenteja, ¿entendés? O sea, no... Pero transpirabas mientras comías, te caían las gotas. Bajó la temperatura y ya está. Qué cosa. No, odio el frío. Bueno, Marian, decíamos que hoy fue un día importante para el gobierno. Ahora te consulto en términos generales si lo notás como un día positivo de buenas noticias, digamos, si el gobierno puede sacar rédito de las noticias que tuvo hoy. Y en el medio de eso, digo, para hacerlo más puntual, ¿cómo fue el estreno del plan económico anunciado el viernes, pero que hoy vio la luz con la apertura de los mercados? A mí me parece que ahí vale la pena recapitular un poco, ir simplemente algunos días para atrás para ver qué situación teníamos el viernes a la tardecita antes de que se anuncie el plan, qué es lo que se anunció y ya rápidamente cuál es la primera consecuencia ya en la primera jornada. Uno diría que el primer año y pico del gobierno Milei estuvo marcado por cierta misión que se le dio al dólar, cierta utilidad. Al dólar se le intentó dar una herramienta de colaboración para bajar la inflación. ¿Esto por qué? Porque apenas llega el gobierno Milei, 2 días después Luis Caputo anuncia una fuerte devaluación y desde ese momento sistemáticamente lo que hizo fue hacerlo avanzar lentamente por debajo de la inflación, de manera tal que se fue acumulando cierto atraso cambiario a lo largo de todo 2024, y esto con una clara intención de que, además de otras medidas que tienen que ver con el ajuste fiscal, con el ajuste monetario, con la cero emisión de pesos, que el dólar también colabore con ese objetivo de ir bajando la inflación mes a mes. Y durante buena parte del 2024 el dólar cumplió esa misión y fue efectivo para eso. El tema es que, evidentemente, en los últimos meses, y si uno lo mira más cercanamente, diría desde que empezó este año, fue perdiendo eficacia para eso el dólar. Fue perdiendo eficacia primero porque de ese 2% pasó en febrero a actualizarse al 1% mensual, pero en paralelo la inflación empezó a, de la mano de una inercia que iba trayendo, empezó a acelerar de nuevo lentamente. Tuviste un enero en 2,2, febrero en 2,4 y 3,7 te saltó en marzo. Entonces, evidentemente, el dólar no te estaba sirviendo para ese ancla a la inflación
que No para estabas cual lo pudiendo usaste. contenerlo. No estabas poniendo a usar el dólar para eso. Pero se te sumó un problema adicional respecto al dólar, y es que tampoco ya te estaba sirviendo para tener el frente cambiario tranquilo. No le estaba sirviendo al gobierno para acumular reservas. No le estaba sirviendo para mantener la brecha tranquila. Sino todo lo contrario. La brecha empezaba a acelerar, empezaba a perder directamente reservas el Banco Central, con lo cual era evidente que se iban acortando los tiempos antes de que el gobierno tuviese que dar un volantazo respecto al tipo de cambio. Perdía reserva del Banco Central, se agrandaba la brecha cambiaria y aumentaba la inflación. Entonces, evidentemente, el plan tal como había sido implementado en una primera instancia, le había rendido sus frutos hasta que necesitó un volantazo. Esa corrección, ese service al plan económico, es el que uno tiene que entender directamente ligado con el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué decimos esto? Porque para tomar una decisión arriesgada, y acá vamos a usar las palabras que usó Scott Bessent, audaz, como es liberar de un momento a otro la mayor parte del cepo cambiario y dejar un tipo de cambio flotante, aunque sea con una lógica de bandas cambiarias que ahora vamos a explicar, para hacer eso sí o sí necesitabas la asistencia del Fondo Monetario. Era imposible hacerlo si no tenías una muy, muy fuerte inyección de divisas por parte del fondo. El acuerdo es de 20.000 millones de dólares, mañana mismo van a llegar los primeros 12.000 y, como decimos, sin ese colchón adicional de dólares era muy difícil tomar una decisión así. Entonces, ¿por qué es que el gobierno decidió, para sorpresa de muchos analistas, para sorpresa del mercado, decir a partir de ahora se termina este esquema rígido que yo tenía y vamos a liberar el cepo para que flote libremente entre estas bandas? Pareciera que ahí el gobierno quiere corregir alguna de las cosas de las cuales venimos hablando muy reiteradamente. Hay una noción de que el dólar estaba atrasado. ¿Cuántas veces hablamos acá con vos y hablando con empresarios o con economistas de que el dólar le estaba faltando competitividad, de que se estaba quedando atrasado y que eso iba a ser un problema? Bueno, un dólar flotante de esta forma puede hacer que, encontrando otro precio de equilibrio, algo que ya se vio incluso hoy, te puede solucionar parte de ese problema. Si te soluciona parte de ese problema, te soluciona el otro que mencionábamos, que es la acumulación de reservas. Porque si vos tenés un dólar menos atrasado, importás menos, exportás más, acumulás más reservas. Entonces te soluciona esa parte. Hay una parte que este esquema parece no solucionar, sino que incluso parece darle un desafío, que es este tema de la inflación. El dólar ya no te servía para anclar la inflación, y el modelo al cual el gobierno inauguró hoy pareciera que tampoco te va a servir para eso. Va a tener que el gobierno ceñirse a otro tipo de cosas para tratar de meterle un empujón más hacia abajo a la inflación. Puede ser un ajuste monetario más grande, un ajuste fiscal más grande. Ya sabemos que esquemas de coordinación de precios, ese tipo de cosas, al gobierno no le simpatizan. Pareciera que no es eso el objetivo. Pero es interesante ver cuáles son los criterios por los cuales este modelo de flotación administrada o flotación entre bandas que inaugura el gobierno puede tener éxito. Va a ser la cantidad de reservas, va a ser el riesgo país, va a ser cuál es el impacto en la inflación o en la actividad económica. Son todas preguntas que son válidas, que son, por supuesto, muy tempranos para ya estar respondiéndolas, pero que tenemos algunos indicios que son siempre abiertos al análisis sobre respuestas a este tipo de planteos. Marian, tenemos para charlar de esto y mucho más a nuestro próximo entrevistado. Sí, es Ricardo Delgado, es director de la consultora analítica, un experimentado consultor que probablemente nos va a ayudar a pensar todo este tipo de cosas de las cuales veníamos conversando, así que lo vamos a saludar al aire. Acá, Ricardo, te saluda Mariano Wendner y Joaquín Mújica Díaz en el aire de Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, todo bien, Ricardo. Me gustaría primero alguna primera consulta inicial respecto a si vos tuvieses que identificar por qué el gobierno tuvo que pasar de el esquema económico que tenía hasta hace 3 días a este que parece completamente distinto y evidentemente hay una decisión fuerte y un volantazo fuerte para ir hacia otra dirección. ¿Vos por qué crees que el gobierno lo tuvo que hacer en este momento? Bueno, me parece, Mariano, que era claro que el gobierno se había quedado sin capacidad de generar dólares
suficientes para sostener un esquema cambiario que era muy rígido, esta de evaluación o scroll al 1% que se había fijado desde febrero, había hecho perder una enorme cantidad de reservas, 5.000 millones de dólares en lo que va del año, y evidentemente, digamos, empezaba a tener dificultades para poder empezar a proveer dólares para que la economía funcione con cierta normalidad, para el pago de las importaciones, para atender el vencimiento de los bonistas en el mes de julio, y todo esto obviamente en un contexto de año electoral, en donde la discusión sobre el dólar tiene que estar, por supuesto, fuera de la mesa para que el oficialismo tenga alguna chance importante de ganar las elecciones en octubre, ¿no? Yo creo que ese es el trasfondo, el telón de fondo por el cual, bueno, llega justamente el fondo, valga la redundancia, con un nuevo programa que en algún momento iba a tener que llegar, pero a ningún gobierno le gusta cambiar en un año electoral de esquema cambiario, sobre todo en un esquema cambiario que le daba, que le había dado por lo menos hasta enero, éxitos en materia antiinflacionaria, éxitos muy claros, ¿no? Cuando vos tienes un dólar fijo, vos lográs, por supuesto, además con ajuste fiscal, lográs contener muy fuerte el aumento de los precios, cosa que había sucedido, como digo, hasta enero. Creo que se hizo más, y el gobierno está haciendo también como corresponde en términos de comunicación política, de la necesidad virtud, ¿no? Se plantea esto como un salto cualitativo. Me parece que tiene que ver más que nada con algo que era absolutamente necesario para arrancar una etapa distinta, nueva, diferente del esquema económico. Ahora, de todos los problemas que vos identificás que el modelo cambiario, el esquema cambiario tenía hasta hace algunos días, viendo lo que hizo el gobierno con eso y el nuevo esquema al cual se embarcó, ¿vos crees que tienen chances más o menos considerables de solucionar esos problemas? ¿Van a tener problemas que antes no tenían? Ahí, ¿cómo observás el nuevo balance de pros y contras de un esquema distinto? Bueno, a ver, me parece que es bastante claro que ahora vamos a tener alguna aceleración inflacionaria, que tiendo a pensar que va a ser moderada porque el Banco Central, vos lo planteabas bien, tiene herramientas, tiene munición gruesa para poder ordenar el mercado cambiario en las próximas semanas, digo, y establecer un nuevo nivel de precios más altos del dólar oficial, pero que no impacte sensiblemente sobre la tasa de inflación de los próximos meses, sobre todo a partir de la segunda mitad del año, que es donde se juega el partido de fondo para las elecciones de medio término. Yo creo que ahí tiene un punto, pero también es cierto que la flexibilidad cambiaria hace más costosa la desinflación. O sea, una cosa es tener un esquema rígido y creíble, como lo fue en su momento, el 90 la convertibilidad, o este intento de los primeros meses o del primer año de Milei en el gobierno, de tener un dólar casi fijo. Y otra cosa es, bueno, bajar la inflación, seguir bajando la inflación con un régimen muy flexible, ¿no? Ahí hay un tema quizá un poco más teórico, pero que hace más dificultoso que la inflación siga bajando. Y en ese sentido yo creo que lo que tiene que lograr ahora, justamente para que el nuevo régimen de política cambiaria flexible tenga éxito, el Banco Central tiene que hacerlo creíble, tiene que generar confianza entre los decisores del mercado, tanto los que venden dólares como los que demandan dólares, de que el esquema se puede sostener, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto importante de gestión de la política económica que va a ser importante para poder consolidar o no el esquema. Ricardo, se habló mucho de esto durante todo el fin de semana, porque también lo puso en la palestra Cristina Kirchner. ¿Es devaluación o no es devaluación? Bueno, llamémoslo como quiera, es un valor nuevo del tipo de cambio, ¿no? Eso lo podemos llamar devaluación, depreciación, digamos, un dólar más alto. Pero sí, efectivamente lo es. Hoy, bueno, la verdad que este fue un buen primer día, te diría, con una suba del orden del 10% del tipo de cambio. No parece nada grave, insisto, saliendo de un esquema como el que teníamos y
con los problemas de dólares o de acumulación de reservas que tenía el gobierno hasta el viernes, ¿no? Yo tengo la impresión que bueno, a ver, esto no, ya los economistas sabemos que las evaluaciones o las depreciaciones o las correcciones cambiarias no resuelven los problemas de fondo. Te permiten ganar algún tiempo, pero la competitividad, la productividad de las economías dependen de una enorme cantidad de otras cuestiones que no son solamente un banco central fijando un precio de la moneda o interviniendo más o menos. Por supuesto hay que hacerlo, es condición necesaria, pero claramente no suficiente, y si las cosas no se hacen bien, en todo ese otro gran capítulo que la Argentina históricamente no ha tratado, bueno, esto puede durar hasta lo que duren los dólares en las reservas del Banco Central. Ricardo, siempre que hay cualquier movimiento cambiario, la pregunta inicial es el impacto en precios. Vos ya mencionaste que probablemente se espere algo de eso. Uh-huh. Si uno pregunta en gobierno, y creo que incluso en público los funcionarios del equipo económico dijeron que no esperan demasiado por ese lado. Sin embargo, la pregunta igual está porque es obvio que es un precio de referencia para cualquier formador de precios, especialmente para productos que tengan insumos importados. Uh-huh. ¿Vos tenés alguna manera de medir cuánto puede llegar a ser ese impacto en precios? Además, considerando que el último dato que tuvimos ya de marzo fue bastante bastante peor de lo que veníamos viendo en los últimos meses, con lo cual uno ya partís de una base, de un piso más alto de lo esperado hasta hace muy poquito tiempo, y ahora tenés esta presión adicional. ¿Vos tenés alguna percepción por dónde viene la mano ahí? Sí, bueno, por supuesto todo depende de hacia dónde viaja por lo menos la primera estación del tipo de cambio, ¿no? No sabemos si estos 1.230 más o menos que estuvo cerrando hoy, o 1.190 en el mayorista, es el número en el que se va a estabilizar o va a ser un poco más alto. Me da la impresión que en función de eso uno puede proyectar la inflación de abril, que seguramente va a ser más alta que la de marzo, va a estar empezando probablemente con 4, la inflación de abril, y probablemente también la de mayo, porque, a ver, una parte sensible significativa de los bienes que se producen en la Argentina tienen algún componente importado, alguna materia prima, algún insumo, alguna parte, algún equipo, que va a haber que pagar más caro en pesos, y eso implica un aumento de costos que se va a trasladar, yo diría, mayoritariamente, dependiendo obviamente de la demanda de cada sector y de los niveles de consumo, que seguramente también se van a retraer, pero que va a haber un traslado, seguramente va a ser así, de vuelta, por eso digo, ahí entra la cuestión de la credibilidad en la política cambiaria, para justamente evitar que eso sea el inicio de una nueva aceleración inflacionaria. Lo que tiene que tratar el gobierno es de que esto sea un aumento solamente de una vez y después volver a desinflar, y de eso depende buena parte del éxito del esquema, ¿no? Hay un tema que por ahí, Ricardo, es menos comentado dentro de lo que tiene que ver con traslado de precios, y es que uh-huh. Por cómo está configurada la política tarifaria de este gobierno, posiblemente un movimiento del tipo de cambio implique también la necesidad que el gobierno creo que puede muñequear ahí como le parezca, pero evidentemente va a tener algún impacto por lo menos en el costo de la generación de la energía y demás, y eso puede o no trasladarse a las tarifas, y puede llegar a tener un impacto adicional a todo lo que vos decís. Eso tiene que ser una lectura lineal, o sea, tendríamos que esperar ahí que el gobierno o ponga más subsidios o no sé, ¿qué podemos llegar a especular ahora tan temprano sobre eso? Bueno, claramente la política energética está dolarizada, y esto hace que se encarezca la generación y obviamente esto termine trasladándose al precio final, tanto del gas como de los combustibles o de la electricidad, para poner algunos casos, ¿no? A ver, yo creo que el gobierno ahí tiene, obviamente, porque son tarifas públicas, tiene más manejo. De hecho, el año pasado
digamos, se prorrogaron, se postergaron algunos aumentos en distintos momentos, distintos meses del año, justamente para evitar impactos directos en la inflación. Yo creo que ahí hay un espacio para que el gobierno pueda meter el freno de mano discrecionalmente, a discreción, para evitar digamos que los precios que no puede manejar, que son los precios privados, no se vean demasiado influidos, por lo menos al principio, digamos, por las tarifas públicas, en términos bien concretos. Tengo una pregunta, Ricardo, por ahí más general, apelando a tu memoria de lo que fue hace poquito menos de 10 años la salida del cepo de Macri, y hace, un poco menos de tiempo, la última experiencia que tuvo un gobierno respecto a bandas cambiarias de flotación. ¿De qué depende de que una apertura del cepo como la de Macri o un esquema de bandas como también el de Macri ya con el FMI como prestamista salgan bien? Te pregunto esto porque en el acuerdo con el fondo, en todos los documentos que hace el Fondo Monetario, menciona que hay claramente todavía riesgos en un programa al cual le reconoce muchas virtudes y muchos avances, pero que dice que todavía sigue siendo vulnerable a muchas cosas, entre ellos shocks externos o cosas o cuestiones más de índole interno que pueden afectar la viabilidad del programa. ¿Para vos de qué depende de que un esquema así y con el riesgo que toma el gobierno salga bien? Bueno, a ver, empezamos por el principio. El gobierno se había quedado sin dólares, sin capacidad de generar dólares, venía la cosecha, había que dar alguna señal de precio a los únicos que proveen dólares netos a esta economía, que es el sector agropecuario y los sojeros en particular. Y bueno, y tuvo que ir al fondo, como dijimos antes, y el fondo siempre en su receta plantea unificación, flexibilidad cambiaria, desmantelamiento de controles, bueno, todo este combo que conocemos, ¿no? A ver, la diferencia me parece con el esquema inicial o con el acuerdo que tuvo Macri, digamos, en ese entonces no había cepo, o sea, se ingresó al acuerdo con el fondo en medio de una crisis de balanza de pagos muy aguda. El Banco Central se había quedado sin dólares, había muchos fondos de inversión extranjeros en la Argentina, cosa que hoy no sucede. Hoy el cepo, sobre todo el cepo a las empresas, que se mantiene, ¿no? El cepo a las tesorerías de las compañías se mantiene, más allá de la liberación a partir del año que viene de las utilidades y dividendos. Eso es el año que viene. Hoy una empresa no puede dolarizarse alegremente como podríamos hacerlo nosotros, digamos, que eso es parte del levantamiento del cepo. En ese entonces la posibilidad de dolarización era automática y eso fue lo que pasó, ¿no? Buena parte de los fondos desarmaron posiciones, salieron de Argentina y Argentina tuvo que volver nuevamente, no solo en el 18 sino en el 19, a un nuevo acuerdo y al final del camino imponer el cepo en agosto del 2019 después de las elecciones. Hoy te diría, la situación es razonablemente más contenida. El aporte inicial de fondos es parecido al de Macri. Macri en el junio del 18, si mal no recuerdo, recibió 15.000 millones de dólares el Banco Central. Ahora estamos recibiendo 12 y se va a completar hasta los 15 en diciembre. Con lo cual, digo, me parece que hoy hay más relativas fortalezas, menos, si querés, menos cabos sueltos para evitar una situación de crisis como la que se vivió entre el 18 y el 19, con el fondo adentro, ¿no? Inclusive. En ese sentido, digo, bueno, por supuesto todo depende de las decisiones que vaya tomando el equipo económico y el Banco Central, pero hay espacio como para evitar una situación, digamos, compleja, por lo menos en lo inmediato. Ricardo, recién decías vos, el gobierno en algún momento tenía que dar un mensaje al campo, porque son los que generan dólares netos. El ajuste del tipo de cambio para el campo fue un beneficio, digamos, entiende que hay un dólar más competitivo, pero ese mismo día, o sea, hoy, por la mañana, Milei le da una mala noticia en contraposición con el nuevo dólar, que es el regreso de las retenciones a partir de julio.
y con un mensaje muy clarito, ¿no? Si quieren liquidar, liquiden ahora. Eso te entendés, o sea, ¿cómo lo entendés en el contexto que se está dando? ¿Entendés esta medida del gobierno o esa expresión de Milei en este momento? Bueno, me parece que la intención del gobierno es brindarme todo lo que puedan, porque digamos, y de manera inteligente, digamos, se puso el cierre, me parece a mí, de esta suspensión temporal de las retenciones a la soja para julio, ¿no? Bueno, es una especie de toma y daca. Estamos jugando al póker y de eso se trata. Y el Banco Central tiene herramientas para poder administrar el juego en función de sus propios objetivos. La pregunta es si este tipo de cambio de hoy, que es el primero, el conocido, es lo suficientemente interesante para el productor sojero, ¿no? La pregunta es esa. Se alcanza, digamos, se alcanza 1.230. Claro, ese... exactamente, estos 1.200, si son suficientes para... Digamos, pensemos que el dólar blend la semana pasada cerró en 1.135, 1.140, no recuerdo, el viernes pasado. Entonces, digo, no es un número muy diferente al del viernes pasado, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me parece que, de vuelta, se irá testeando y verá el Banco Central si empieza a aparecer el offer, digamos, la oferta de los exportadores en el mercado, para ver si efectivamente el tipo de cambio es el tipo de cambio correcto. Ricardo, te hago una última, agradeciéndote tu tiempo. Es algo que veníamos comentando acá con Joaquín en algún momento del programa, y que tiene que ver con, déjame decirlo así, la relación que Milei cultiva con colegas tuyos economistas. Es muy común ver a Milei tratando de, a veces insultos de manera abierta o descalificaciones y demás a profesionales. No es una pregunta acá para comprometerte, pero quiero decir, me gustaría tener por ahí una visión tuya como consultor experimentado y respetado en el mercado sobre este tipo de actitudes desde la cima del poder presidencial hacia colegas tuyos o consultores económicos. ¿Qué percibís ahí que está pasando? Mira, me parece que hay... Yo siempre creo que el respeto hacia el otro tiene que prevalecer, ¿no? Más viniendo de una figura como la del presidente. Entiendo que parte de su personaje, de su carácter como figura política, nació desde ahí, y siendo disruptivo y siendo digamos, ampuloso en sus declaraciones respecto de otros. Pero me parece que siempre el respeto viene mejor, siempre, sobre todo porque hay que pensar que el otro no está permanentemente operando, tratando de, digo, quizá uno es ingenuo, pero está, digamos, está en función de ciertos intereses contrarios a la Argentina o al gobierno. La verdad que yo conozco a muchos colegas que han sido denostados e insultados, no solo por el presidente, sino también por toda su red y sus acólitos, que son gente de bien, gente que piensa, que puede pensar diferente, incluso diferente de lo que pienso yo, pero que es buena gente, que no está detrás de ningún interés oscuro ni ninguna cuestión mezquina, ni operando en favor de algunos sectores. Entonces, la verdad que a mí me parece que haría bien a la convivencia democrática, que siempre hay que preservar, sobre todo en momentos en donde, hay cambios profundos, radicales. Este es un gobierno que se caracteriza por intentar un cambio muy, muy radical, y que hay que trabajarlo para que, los costos de esos cambios, que siempre existen, sean los más sobrellevables posibles, ¿no? Ricardo Delgado, director de la consultora analítica, te agradecemos tu tiempo y tu análisis con nosotros en Ecomedios. Les mando un gran abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba entonces Ricardo Delgado, economista, director de Analítica, y nosotros tenemos programa, Joaco, hasta las 10. Sí, un ratito más. Vamos, venimos y encaramos la última parte con más temas de política. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada prevenís el dengue.
Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Seguimos aquí en Ecomedios, el lunes otra vez, en este final de jornada. Marian, a ver, uno de los temas políticos que tenemos en agenda tiene que ver con esta relación de amor-odio y odio de amor que tiene Javier Milei con los Macri, con Mauricio Macri, con Jorge Macri. Ahora, ¿en qué instancia estaría? En la escala. La escala es muy amplia, por eso pregunto. A ver, si me lo preguntás hoy, por lo que pasó hoy, sería tensión pura, choque. Hoy Milei los acusó a los Macri de no haberle hecho el acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza. Es decir, lo responsabilizó por no haber entendido un entendimiento en la Ciudad de Buenos Aires de cara a la elección, y esa falta de ese entendimiento le da la posibilidad al peronismo de ganar, que es un tema, digamos, que para el peronismo es en general, en las últimas, te diría, en las últimas elecciones, en los últimos 20, 25 años, se ha acostumbrado a salir segundo o tercero, y entonces si se le abre una posibilidad con un buen candidato como es Santoro, se le abre principalmente porque no hubo un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Digamos, me parece que está claro, todas las encuestas te lo marcan, pero lo que, digamos, Milei lo responsabiliza a Macri, a los dos Macri, de no poder hacer el acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires. Dice, bueno, ellos tienen sus negocios ahí, ¿no? Entonces se mete en un barro medio raro. Más en el interés previo a la política, digamos. Sí. Que tiene que ver más con lo empresarial, digamos. Que tiene que ver con lo empresarial, con dice, bueno, ellos defienden sus negocios en la Ciudad de Buenos Aires y por eso no quieren que nos metamos. Y por otra parte, lo que dicen es algo muy extraño, y ahora vamos a charlar un poquito más de economía porque tenemos otro entrevistado, pero para cerrarle el tema, hay algo muy extraño que tiene que ver con que los dos están de acuerdo en que tienen que hacer un consenso en la provincia de Buenos Aires, es decir, que tienen que cerrar un pacto en la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo se cuestionan unos a otros, porque Macri salió a hablar de que hubo una pequeña devaluación, que es esa palabra que el gobierno no quiere decir. Al mismo tiempo, la semana pasada estuvieron Diego Santilli, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, y Cristian Ritondo en la Casa Rosada con Karina Milei, o intentando cerrar un acuerdo de ese sector del PRO. Digo, la realidad es que es rara la relación porque se tensa permanentemente. Un dirigente hoy del PRO me dijo, todos los golpes son por arriba de la cintura, ¿no? Pero me parece que esta cuestión de meterse en los negocios de los Macri en la Ciudad de Buenos Aires es un poquito más abajo, pero queda abierta la posibilidad de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se va a terminar dando porque hay voluntad de las dos partes. Esa pequeña pastilla política, nos damos unos segundos, nos acomodamos y tenemos otra entrevista económica en un día súper cargado en lo que respecta a ese tema.
Estás escuchando Lunes otra vez. Una alta dosis de realismo político y económico contados con una pizca de gracia para entender sin solemnidad la realidad argentina, con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. Bueno, seguimos en Ecomedios Lunes otra vez hasta las 10 de la noche. Vinimos hablando a lo largo del programa de hoy, el día inaugural de esta tercera fase del plan económico del gobierno de Javier Milei. Vamos a saludar a Ramiro Castiñeira, es economista, es miembro del equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei y tiene la amabilidad de atendernos unos minutos a esta hora. Ramiro, ¿cómo estás? Acá Mariano Boetner te saluda junto a Joaquín Mujica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ramiro, quizás una primera pregunta tiene que ver con, me gustaría conocer tu visión respecto a qué crees que motivó al gobierno a una decisión de esta naturaleza de cambiar de un volantazo el esquema cambiario tal como lo conocíamos hasta el viernes, que tenía determinadas características y determinado funcionamiento, a partir de este lunes dar vuelta a la página y hacer algo completamente nuevo al respecto. ¿Vos qué crees que motivó al gobierno y que es la intención de fondo de una medida así? A ver, hay que tomar la dimensión histórica de lo que estamos viviendo, ¿no? Un cepo cambiario suelen tener nada más que países que están en dictaduras o regímenes totalitarios, por lo tanto no son propias de una democracia y por eso desde antes de la campaña, cuando Javier Milei era directamente un economista estaba por los medios, él ya hablaba en contra del cepo cambiario porque es una medida que destruye la economía. Entonces buscó, cuando encontró la oportunidad y el momento, y de hecho dijo de que él si conseguía un acuerdo con el FMI o 15.000 millones de dólares, él sacaba el cepo. Bueno, finalmente consiguió los 15.000 millones de dólares y sacó el cepo. No veo un volantazo, sino que logró conseguir el dinero y finalmente cumplió con su palabra y sacó el cepo, y ahora los argentinos recuperamos la libertad cambiaria y ahora tenemos una política cambiaria propia de una democracia. Usualmente nosotros los últimos más de una década, desde el 2011, cuando Cristina Kirchner puso el cepo, al margen del episodio que tuvo Macri, que lo intentó sacar, la realidad es que los argentinos se acostumbraron a vivir con políticas económicas propias de regímenes totalitarios o dictaduras. En consecuencia, sacar el cepo, independientemente de cuál fue el motivo, cuál fue la cuestión, la oportunidad, era una decisión política tomada desde hace un montón de tiempo y que cumplió con su palabra y los argentinos acaban de ganar libertad cambiaria y en consecuencia libertad económica, lo cual es propio, tal como lo dice la Constitución, que los argentinos tienen el derecho constitucional de poder comerciar. Bueno, para poder comerciar hay que comerciar también con el resto del mundo. Si la divisa no puedes comerciar con el resto del mundo, así que es respetar la Constitución lo que se acaba de denunciar. Ramiro, en términos de cómo queda reconfigurado la economía, el funcionamiento de la economía con el esquema que empieza hoy, ¿vos qué observás respecto a, por ahí varias cuestiones que se vienen ya comentando desde temprano? Una es, la más comentada es si va a haber un impacto en inflación, de qué naturaleza y demás. Otro tiene que ver con la actividad económica y si esto es automáticamente algo que motorice, por ejemplo, inversión desde el extranjero, algo que hasta ahora fue muy difícil con la vigencia del cepo tal como lo conocíamos. ¿Vos qué observas en ese tipo de cosas? A ver, en lo que es materia de inflación, estructuralmente ya se mató a la inflación porque el gobierno equilibrio fiscal y en consecuencia con el equilibrio fiscal logró apagar la maquinita. El Banco Central dejó de emitir. De hecho, dado que dejó de emitir, es que se puede anunciar justamente la liberación de los controles de cambios y que no se escape. Sí, imagino. Déjame esperar si no tenés problema. Discúlpame. Entonces, dame un segundo, un segundito. Claro. Estamos hablando con Ramiro Castiñeira, economista, miembro del Consejo de Asesores de Javier Milei, consultándole su visión sobre el nuevo esquema cambiario que empezó hoy, ¿no? Te escuchamos, Ramiro, si estás ahí. Pero bueno.
Veníamos comentando... Hola. Acá estamos, Ramiro. Hola. Acá estamos. Sí, disculpame, estaba justo bajando de un auto. Te decía de que, dado que se logró recuperar el equilibrio fiscal en las cuentas públicas, y eso es algo que no sucedía hace un siglo, así que tomamos dimensión de lo que acaba de suceder, como hay equilibrio fiscal, ya el Banco Central se sacó encima el lastre del Estado, ya lo único que tiene que cuidar ahora es nada más que la moneda, y bueno, ahora que logra cuidar la moneda, estructuralmente, para cuidar la moneda no hay que emitir, y es la decisión que se acaba de tomar es esa, justamente, que el Banco Central deja de emitir, y como dejó de emitir, la inflación se va a ir estructuralmente al piso. Cuando te digo al piso es como en los países civilizados que tienen un dígito de inflación anual. Argentina ahora vamos a ver cómo demora, quizás no es el 2025, quizás ya es a fines del 2026, para Argentina se va a un proceso de inflación de un dígito anual. Ramiro, ¿cuál es la preocupación real del gobierno para los próximos 3 meses en lo que respecta a una posibilidad de un salto inflacionario en base al ajuste del tipo de cambio? No, el gobierno, preguntar al gobierno. Yo lo único que te voy a decir es que no creo que haya temores o miedos. Obviamente, en el corto plazo se movió un poquito la tendencia es a la baja. En la coyuntura sí se movió un poquitito más los precios, pero si uno hace bien las cosas, que es justamente lo que te decía, las dos cuestiones más estructurales, que es equilibrio fiscal para dejar de emitir, bueno, vos despreocupate que la inflación va a bajar igual. No es que se pone en duda. Sucede, lo dicen los manuales de economía, y si no le creemos a los manuales de economía, con solo mirar lo que pasa en los 200 países democráticos que manejan de manera civilizada el Banco Central y que por lo tanto no emiten ni cuidan la moneda y colapsa la inflación, a la Argentina también le va a pasar lo mismo. Ramiro, en términos de cierta dirección que el gobierno señalaba sobre más estructuralmente qué hacer respecto a la moneda, como por ejemplo, en su momento se habló de una dolarización completa, después una dolarización endógena, que es algo que incluso de cierta forma ya había comenzado con ciertas medidas que había tomado el Banco Central. Este esquema que empezó hoy, ¿vos crees que acelera ese proceso a convivencia de monedas, de que de pronto el dólar empiece a ser usado más transaccionalmente junto con el peso? ¿Hacia dónde crees que va en ese sentido? Mira, es competencia de monedas como cualquier país civilizado. Vos vas a un europeo quiere comprar dólares y no le está preguntando a nadie, va y compra los dólares, no necesita la autorización del Estado para hacer eso, que es justamente lo que empezamos ahora nosotros también en esa situación. Si hay un ciudadano argentino que considera que no quiere ahorrar en pesos, si quiere ahorrar en dólares, puede ir al home banking ahora y comprarse, si quiere, los 2 millones de dólares, que no va a haber ninguna limitación. Es lo mismo que sucede en cualquier país civilizado. Ahora, si quería euros, si quería yenes o monedas de países democráticos, bueno, la conseguirá, no hay problema. En consecuencia, eso es la competencia de moneda, que es lo hacia dónde va la Argentina, el desarme de lo que fue la locura del cepo cambiario y tratarnos a todos como si fuéramos, te decían que si comprabas divisas eras una antipatria. Mirá la locura que a lo que llegamos, ¿no? Bueno, ahora es el que quiere ahorrar en moneda extranjera o el que quiere ahorrar en bicicleta o en auto, que cada uno haga con su dinero que ganó gracias a su trabajo, le puede pagar impuestos, que con su plata haga lo que quiera. No está el Estado diciendo, no, podés gastar en consumo, pero vos no podés comprar bienes extranjeros, o no podés comprar divisas. Eso es una locura que nos malacostumbraron y que obviamente tuvo un costo económico enorme, porque perdimos un montón de nivel de actividad, por dejar que un burócrata decida por nosotros. Ramiro, te hago una última y te agradezco tu tiempo. Es bastante ya comentado y discutido en las últimas semanas cuál es la vulnerabilidad que cualquier mercado emergente, la Argentina entre ellos, tiene en la situación de extrema volatilidad que hubo en el mercado global y en las economías por la decisión de subir aranceles de los Estados Unidos. ¿Vos ahí a la Argentina la ves que tiene alguna vulnerabilidad en la línea con cualquier otra economía emergente? ¿Qué crees que puede llegar a pasar desde ese punto de vista en términos del frente externo? Bueno, primer punto, Donald Trump no es proteccionista como muchos economistas quisieron dar a entender, o como muchos analistas de mercado, de que de repente Trump, porque sube aranceles, es proteccionista. No, con los aranceles lo que hizo fue sentar a todo el mundo a negociar de manera inmediata.
no dentro de 3 años, no dentro de 6 años, no un programa para la próxima década, no. El que quiere vender en Estados Unidos se va a tener que sentar ahora para poder negociar. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Le subió los aranceles, y obviamente si te suben los aranceles, porque ahora se le subieron a todos, pero ahora va a empezar a negociar, y el que negocia primero tiene aranceles más bajos. Y adivina quién está negociando primero. Supongo que la Argentina. Hoy tuviste al secretario de Estado americano en el Ministerio de Economía. Y obviamente que están, no solo por un apoyo político de una alianza entre países democráticos que miran hacia la libertad, sino también tenés que obviamente consideran el comercio como lo que permite el bienestar de las sociedades, y obviamente en ese marco, vos acordate que en el 2005 Argentina le gritó a Estados Unidos en la cara, al carajo. Hoy le acaba de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, vamos a negociar, vamos a comerciar como manera civilizada, porque comerciando nos ganamos las dos partes. Cuando una persona compra y la otra vende, suponete una persona quiere vender el auto, y finalmente lo compró, ¿no? Otra persona. Vos fíjate que en la misma operación uno compró y está contento, el otro vendió y está contento, lo cual te está demostrando que el comercio beneficia a las dos partes. No es que uno no salió beneficiado. Bueno, la locura que nos llevaron las últimas décadas era creer de que el comercio nos va a hacer perder plata. El comercio beneficia a las dos partes siempre, en todas las operaciones, tanto en las de venta como en las de compra. En consecuencia, limitar el comercio entre países es limitar el bienestar de las sociedades. Lo que acaba de hacer es justamente, en este marco, el primero de los países que quizás se arranca con una baja de aranceles va a ser Argentina, y por lo tanto va a ser de los que más se van a beneficiar, porque es el primero que se sentó a negociar. Ramiro Castiñeira, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis acá con nosotros. Que tengas buenas noches. Bueno, por favor, chao, hasta luego. Ahí estaba, entonces, Ramiro Castiñeira, economista, hablando sobre sus impresiones de la nueva etapa del plan económico de Milei. Vamos, volvemos y los últimos 10 minutos del programa. Auspiciaron este programa. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Escobar progresa en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar progresa en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo y mejores condiciones de vida como el acceso a la vivienda. Seguimos este proyecto de transformación. Escobar progresa.
Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Seguimos aquí en Lunes otra vez, en Ecomedios AM 1220. Marian, entramos en la etapa final, ¿viste? ¿De qué? Aceleramos. Del programa. Sí, etapa final y me asusto, boludo, con toda la cosa que está pasando. No, final, tramo final de este programa. Hemos tenido 4 entrevistados el día de hoy. La verdad, hablamos de todo un poquito, ¿no? Pasamos por las redes sociales, hablamos de la elección en Santa Fe, hablamos con 2 consultores económicos de todo lo que se generó en las últimas horas. Y ahora, a ver, para hacer algo cortito, porque es uno de los temas del día, así como les decía, lo de Macri, que es algo, la verdad que es algo extraño en el momento que se está viviendo en esa discusión. Lo decía Macri hace un ratito en una entrevista que está dando en un canal de televisión. Decía, bueno, la verdad es que no hemos podido cerrar, en 7 provincias ya se cerraron las alianzas, y el PRO y la Libertad Avanza no cerraron ninguna, tampoco cerró en la ciudad de Buenos Aires. Si uno seguía por eso, piensa que no va a ser tan sencillo cerrar el acuerdo de la provincia de Buenos Aires. El único motivo por el cual lo podrían llegar a sellar tiene que ver con que saben que si no, las posibilidades de perder la elección son altas, ¿sí? O sea, acá hay una cuestión de matemática. Si no hay un acuerdo entre las partes, va a ser realmente difícil que le puedan competir al peronismo. Obviamente la Libertad Avanza está mucho mejor parado que el PRO. Y en algún momento Sebastián Pareja, que es el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, dijo: nosotros no negociamos con el PRO directamente, sino que negociamos dirigente por dirigente, para bajarle un poco el precio al partido político y plantear que lo que estaba interesado era más en sumar a Ritondo, Santilli y Montenegro, por poner el ejemplo de los 3 que estuvieron, los 3 dirigentes que estuvieron sentados en la Casa Rosada la semana pasada, que negocio, digamos, con el PRO. La realidad es que hoy por hoy Ritondo, que es el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, sigue respondiendo a Macri. Después, si da un salto o no, se verá, pero me parece que está nebulosa la posibilidad de ese acuerdo, ¿sí? Que es claramente necesario para ellos, insisto, con el fin de ser competitivos en la provincia de Buenos Aires. Así que es un tema a seguir. Y el otro tiene que ver con el mensaje que mandó hoy temprano Cristina Kirchner a través de las redes sociales, anunciando que le había pedido a 2 legisladores que le responden, la senadora provincial Teresa García y el diputado provincial Facundo Tignanelli, hombre de la Cámpora, que retiraran los proyectos de ley para que las elecciones sean concurrentes, y los proyectos que impulsaban una elección concurrente, que era exactamente lo contrario a lo que quería Axel Kicillof y lo que terminó haciendo el gobernador de la provincia la semana pasada cuando desdobló. Que fue, bueno, un gesto más que de acercamiento, te diría un gesto para poder distender un poquito la negociación, para volver a tratar de negociar, porque hasta hoy, temprano, sobre todo porque los dirigentes del Kicilofismo se enteraron hoy por las redes sociales, nadie les avisó que Cristina iba a decir eso. Hasta hoy temprano no había una negociación establecida para tratar de evitar que se partiera todo mucho más de lo que ya se partió la semana pasada, es decir, que se profundizara la división, ¿sí? Recordamos, la semana pasada Axel Kicillof desdobló, la Cámpora lo acusó de romper el peronismo, fue justo el lunes pasado que nosotros lo charlamos acá. Después no hubo mayor conversación. Sobre el final de la semana hubo 2 mensajes claros, uno de Kicillof diciendo: tenemos que lograr la unidad, hay que discutir la unidad, porque es la unidad contra Milei, y el otro de Cristina Kirchner, el de Kicillof fue público, fue en un congreso de la UOM. El de Cristina Kirchner fue privado, en una reunión que tuvo con aproximadamente unos 13 intendentes de la provincia de Buenos Aires que le responden, ahí en el Instituto Patria, en el centro porteño, y les dijo: tenemos que lograr la unidad del espacio político, olvidémonos de hacer 2 frentes,
frentes electorales, es decir, de competir un frente Kicillof, un frente Cristina. O sea, 2 listas. Sí, no, pero no dos listas. Hasta ese momento Cristina había dejado abierta la posibilidad de 2 listas, hasta el viernes pasado, que era, bueno, si son 2 listas, que sean 2 listas en una PASO o en una interna general, pero dentro del mismo frente electoral. Lo que Cristina no quiere, y Kicillof está de acuerdo en eso, es que haya 2 frentes electorales, es decir, que ni siquiera compitan entre ellos, sino que vayan por separado, como pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, en el caso del peronismo le pasó con Santoro, Alejandro Kim y Juan Manuel Abal Medina. En el caso de lo que es la Libertad Avanza le pasó con Ramiro Marra. Digo, o sea, no hay una interna entre Marra y Adorni. Sí. Son frentes separados. Eso es lo que no quiere Cristina Kirchner, lo que tampoco quiere Kicillof, y parece que las posibilidades de que eso suceda son bastante concretas, digamos, de que finalmente no haya y de que se intente negociar una lista de unidad. Lo que hizo Cristina Kirchner hoy fue decir, les pido a los legisladores que responden que saquen de circulación esos 2 proyectos para que las elecciones sean concurrentes y que apoyen el proyecto de Axel Kicillof que el gobernador mandó la semana pasada para suspender las PASO. Aquí se terminó la discusión sobre si PASO sí, PASO no, pasa de página Cristina en esta discusión. Después vendrán las otras. Después vendrán otras, pero hoy fue una señal de acercamiento, un armisticio, fue una decisión de decir, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, paramos, cortemos con el tema de la interna, volvamos a sentarnos. Eso fue lo de hoy. Por un lado. Por otro lado, fue la aceptación de que los números no le daban en la Cámara, ninguna de las 2 cámaras legislativas, para poder llegar a los 2 tercios necesarios, y que no tenía demasiado sentido seguir discutiendo si había o no había desdoblamiento, ¿sí? Así que me parece que eso fue uno de los grandes temas del día en cuanto a la política. Segundos finales, y nos vamos. Agradecimiento a nuestro equipo, ¿sí? A la producción ejecutiva de Javier Pensic, que nos dejó hace un ratito, nos vino a reprochar que había puesto buena música hoy. Sí. Tiene razón. Y ahora la vara quedó alta. La vara quedó alta, pedimos fabulosos Kaila para la semana que viene. Hurtak en la producción periodística, como siempre. Gerardo Subirana en la operación y Javier Martínez en la edición. Señores, hasta aquí llegamos. Suerte con el equipo de Muñeco. Y dentro de poco nos vemos en el Monumental, ¿no? Uy, sí, falta cada vez menos. Los esperamos. Señores, hasta aquí llegamos. Lunes otra vez. Ecomedios, nos vemos el próximo lunes. Buenas noches y gracias por acompañarnos.